siguiente programa es para todos. Al día. Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la televisión comunitaria de los andinos, hoy para ponerlos al día con la calidad del agua. Y precisamente vamos a hablar con Rafael Antonio Ramírez Vanegas, el jefe de control interno de nuestra empresa de servicios públicos, y con el ingeniero Julián Gutiérrez Cadavid, el ingeniero sanitario, quien nos va a estar explicando precisamente sobre ese tema de la calidad del agua. ¿Habrá que hervir el agua para consumirla en el municipio de Andes o se puede consumir directamente de la llave? Seguramente al final de este programa tendremos la respuesta a ese interrogante que de una u otra forma está en muchos hogares. Así que, don Rafael, usted, que es un hombre casi también de la casa o que al menos perteneció a esta televisión comunitaria, bienvenido a este espacio Al Día. Gracias, Fran, un saludo para toda la comunidad andina y de verdad que me siento muy bien en estos espacios donde estuvimos compartiendo con todos ustedes hace bastante rato. Julián es un hombre que por primera vez va a estar en la televisión, pero uno lo ve muy tranquilo al hombre ahí. Bienvenido también a este espacio, Julián, gracias por atender esta invitación. No, gracias a usted, Fran, pues por invitarnos aquí a este espacio, saludar a la comunidad andina, pues y pues aquí estamos pues atendiendo a tu invitación. Sí, señor, un andino que vuelve a casa precisamente para trabajar y para aportar todos sus conocimientos al bienestar de todos los andinos. Rafael, este asunto de jefe de control interno, cuando hablábamos en el programa anterior con nuestro gerente general, el ingeniero Raúl Delgado, nos decía que hay una estructura organizacional. ¿Esa figura ahora de control interno obedece precisamente a esa estructura? Efectivamente, la nueva estructura organizacional de la empresa de servicios públicos nuestra, a través de Acuerdo 02 del 30 de diciembre del año pasado, se fijó toda la estructura que habló el gerente en el programa pasado, pero de pronto el gerente obvió algunos cargos muy importantes que son de la estructura misma y que son muy importantes. Jefe de comunicaciones, el jefe de planeación, precisamente el ingeniero sanitario, y el jefe de control interno. Y jefe de control interno para una empresa que es grande, para una empresa que tiene bastantes usuarios, más de 5.000 usuarios, donde las exigencias son mucho mayores de acuerdo a los organismos nacionales, que hay que detenerlos también un poquitico y ayudar al gerente de la vez pasada, porque hay que diferenciar de que quién es el que maneja la política fiscal del país y quién tiene la competencia a nivel nacional también dentro de la estructura del saneamiento básico, de agua potable y saneamiento básico, que de pronto, entrando como es un programa que también de debate, queremos aportarle al debate que el doctor Juan Gonzalo Berrío, en la sesión del Consejo pasada, pues hizo a toda la comunidad y donde nosotros no tuvimos mucha fortuna de tener mucho tiempo al aire para rebatir de pronto alguna de las consideraciones del doctor Juan Gonzalo. Jefe de control interno, entonces, ¿qué hace? Es el control de controles, y efectivamente uno de los controles que pudiéramos tener dentro de la empresa es controlar que la normativa permita precisamente que la empresa distribuya a la comunidad andina una calidad de agua buena, un agua de excelente calidad, de acuerdo pues a los decretos, al Decreto Nacional 1575-2007 y a su resolución reglamentaria 2115 del mismo año, que son las que arman todo el episodio, arman toda la estructura de cómo debemos entregar los prestadores el agua potable a toda la comunidad. Bueno, ya sabemos entonces el control de controles que ejerce Rafael Ramírez Vanegas ahora en este espacio en la empresa de servicios públicos de Andes. Julián, una pregunta muy general para que empecemos a entrar más minuciosamente a esos detalles de la calidad del agua. ¿Qué requisitos, o al menos cómo sabemos que el agua tiene una calidad específica apta para el consumo humano? ¿Cuáles deben ser esas características mejor que debe tener? Bueno, como lo decía don Rafael, dentro de ese reglamento y de esas resoluciones a nivel nacional hay unos parámetros que se nos exige cumplir para darle esa categoría de agua apta para el consumo humano. Entonces eso está enmarcado en parámetros físico-químicos y parámetros microbiológicos. De acuerdo a esas exigencias se debe hacer una caracterización o un muestreo de esos parámetros para que un laboratorio certificado por el IDEAM nos determine que esa agua es apta para el consumo humano.
Entonces podemos determinar en los físico-químicos el pH, la turbiedad, en los microbiológicos las coliformes totales, el E. coli. Y de acuerdo con esos resultados, a lo largo del mes, con ese número de muestras, se calcula un índice de riesgo de calidad del agua que se llama IRCA. Eso es un promedio ponderado de acuerdo al número de muestras y de acuerdo al resultado que arroje esa muestra, ese valor, se multiplican y se dividen y eso arroja un porcentaje. Si estamos entre 0 y 5, la norma nos dice que el agua es apta para el consumo humano. Es decir, si da 0, es excelente. Si da 1, es excelente. Es agua apta para el consumo humano. De 5 para arriba ya el riesgo, digamos que aumenta y esa calidad disminuye. Entonces eso es lo que a nivel nacional nos controla y vigila para determinar la calidad del agua potable. Pero Brian, yo creo que es necesario también acá ampliar el asunto. Nosotros, en nuestra obligación como prestador, y así lo manda la norma, debemos hacer unos autocontroles, que es lo que él determina, que es lo que él dice. Nosotros mismos hacemos unos muestreos en los 9 sitios que tenemos distribuidos por toda la parte urbana del municipio, 9 sitios de muestreo, y eso lo hacemos nosotros. Pero también es necesario que se conozca que hay una autoridad sanitaria que se llama Secretaría de Salud del Departamento, la que llamamos Dirección de Salud del Departamento, que también de manera autónoma hace sus muestreos, no necesariamente en los mismos días o a la misma hora que lo hacemos nosotros, sino que precisamente esos controles se hacen a través de la autoridad sanitaria. Y ojo con esto, tanto los resultados nuestros que deben ser reportados a nivel nacional a la Superintendencia de Servicios Públicos a través del Sistema Único de Información, nosotros directamente lo metemos a esa plataforma, y también la Dirección de Seccional de Salud de Antioquia lo hace a través de otras plataformas para que vaya al Instituto Nacional de Salud y a través del Sistema de Vigilancia de Calidad del Agua a nivel nacional se cotejen, se encuentren los dos, y si hay alguna diferencia, venga pues, Empresa de Servicios Públicos de Andes, no hay coherencia entre lo que informa la dirección seccional y lo que informa el municipio, la empresa. Entonces, si no ha habido requerimientos de esas superintendencias, de esos entes de vigilancia y control durante tanto tiempo, quiere decir que el agua no está, por lo menos hasta el momento, inclusive con los anteriores administradores del sistema, es un agua apta para el consumo humano. Obviamente nosotros, y en esa estamos, en plan de mejoramiento, que a través de control interno, en las auditorías internas que hacemos, estamos diciéndole, y hoy tuvimos reunión con los directores y con la gerencia, con la alta dirección de la empresa, donde decíamos, es menester acordar que hagamos entonces más expeditos y más permanentes, más periódicos, más frecuentes, esos muestreos, y lo vamos a hacer por lo menos una vez diaria, como efectivamente la norma lo dice. Hagamos, hombre, usted de empresa que tiene más de 5.000 usuarios, hagan muestreos diarios, y así lo vamos a determinar y así lo vamos a hacer. A partir del mes de junio consideramos con el gerente que era necesario hacerse ese muestreo. ¿Qué tan constante es precisamente en esa vigilancia de la Dirección Seccional de Salud del departamento, la que nos hablan ahí en ese asunto? ¿Sí lo hacen periódicamente o es gente que no viene mucho por aquí? Lo debe hacer, la norma lo obliga también, porque hay una cantidad de frecuencias y también de número de muestras en esas frecuencias, porque hay que determinar eso. La frecuencia es si es diario, si es semanal, si es quincenal, si es mensual, o si es anual, ¿cierto? Frecuencia. Pero el número de muestras puede ser que en un día me exijan 2, o en una quincena me exijan 2, o en el caso de microbiológico, físico, químico, me digan, hombre, es que ustedes ordenemos en esa semana, que es semanal el control, las muestras, hagan 8. Entonces toca hacer toda la tarea para que algún día sean 2 días, una por la mañana, una por la tarde, es decir, distribuir esas 8 en una semana o en los días hábiles, que es lo que estamos haciendo nosotros. Una cosa diferente es la autoridad sanitaria, donde ha habido inconvenientes al inicio. Generalmente al inicio de año ellos tienen muchos inconvenientes presupuestales, entonces enero, febrero, marzo y a veces hasta abril o a veces hasta más no hacen los controles adecuados porque no hubo presupuesto, y entonces después lo hacen en los meses de junio hasta el mes de diciembre,
Pero aún así consideramos nosotros que con el autocontrol que nosotros hacemos, que es un autocontrol con un laboratorio certificado a nivel nacional, tanto en la metodología, en los procedimientos mismos del análisis de muestras, como en los equipos que son idóneos de acuerdo a la certificación que se da a nivel nacional para ese laboratorio, porque se reparó, es que ese laboratorio crea dudas. No, si creara dudas, entonces no estaría en el mercado, y en el mercado de la vigilancia epidemiológica de unas muestras que es delicado hacerlo y que tiene una certificación a nivel nacional. Eso es una de las cosas que se tiene que hacer con contundencia y decirlo, que es un laboratorio debidamente acreditado y certificado por el orden nacional. ¿Y quién lo certifica? El IDEAM. Es el encargado de hacer esa certificación, y hay certificación que nosotros tenemos de que efectivamente ese laboratorio es idóneo, tiene la experiencia, tiene la experticia suficiente y necesaria para hacer los controles o la evaluación físico-química, microbiológica de las muestras que nosotros estamos enviando allá. Aún no lo puede cuestionar, a propósito de ese tema, Rafael, pues nos exponían hace algunos días, precisamente en la sesión del Consejo, unas muestras a propósito cuando estaba el Freddy Zapata acá en el municipio, donde esa empresa que usted menciona, que está debidamente certificada y demás, arrojaba unos resultados, pero otras empresas arrojaban unos resultados totalmente diferentes a eso. Eso es lo que hace dudar seguramente a la comunidad en la idoneidad de esa empresa para realizar ese asunto. ¿Qué diría usted respecto a ese tema? No, porque estamos diciendo que efectivamente hay una certificación que la da la autoridad sanitaria, ¿cierto?, a nivel nacional. ¿Qué pasaría allí? Puede ser que cualquiera de los dos, o tanto el que toma las muestras, el técnico de saneamiento, o los otros que tomemos la muestra, puede ser que se contamine esa muestra, pero no necesariamente de la que viene, la que se surte, la que se distribuye desde la planta de agua potable a los sitios de muestreo, sino que incluso la manipulación misma, el hecho de no colocarse un tapaboca, el hecho de cuando la gente, y eso hay un llamado de atención que tenemos que hacer, hombre, no coloquemos basuras donde están los sitios de muestreo, vamos a contaminar, y hay que hacer una tarea muy ardua para flamear y para hacer un proceso de desinfección del sitio para tomar una muestra de agua. Es un llamado de atención para las comunidades, porque entre otras cosas, responsables de los servicios públicos que se presten de calidad y con eficiencia, la misma comunidad, a través de los sujetos de control, o más bien a través de los comités de control social y todo lo demás, pues de veedurías que se hagan a los servicios, y de hecho nosotros estamos en ese proceso de hacer que la gente nos mire bien, nos mire bien o nos mire mal, pero que lo hagan con argumentaciones y evidencias contundentes y claras, no simplemente por conjeturas, que ahí es donde está el pecado de conjeturar y de tomar datos de 2008-2009 en una empresa que ha venido evolucionando y que seguramente en estos momentos pues es muy distinto a lo que presentaba en su momento en el caso de las tomas de muestras. Entonces puede que haya alguna alteración en alguna muestra que muestre resultados diferentes, y eso es completamente válido. Y el hecho es que, eso sí, no nos pasemos de 5, que es el valor hasta donde nosotros, entre 0 y 5, que es un valor sin riesgo y apto para el consumo humano. Además, Fran, los métodos pueden variar entre una empresa y la otra, pero el resultado, es decir, el método arroja unas unidades diferentes. Es decir, uno puede decirlo en unidades formadoras de colonia por 100 centímetros cúbicos, el otro puede decir microorganismos. Pero los dos deben, a la luz del resultado, deben responder a lo mismo. Exacto. Es decir, está bien o está mal, pero los dos pueden arrojar valores diferentes en unas cifras, pero porque son métodos diferentes. Entonces, por eso también puede haber una pequeña diferencia entre los resultados, además de lo que decía Rafael. Julián, la resolución es muy clara, al menos al afirmar la cantidad de muestras y todo este asunto que se debe realizar de acuerdo a la población. Diferenciemos el asunto de población y usuarios, cuántas personas están conectadas al servicio en el municipio de Andes, pues también para determinar y a la luz también de la población, cuál sería la cantidad de veces idónea que hay que tomar las muestras para garantizar la potabilidad del agua. ¿Cómo es ese asunto, bueno, ingeniero? Actualmente nosotros tenemos en Acueducto aproximadamente unos 6.700, un poco más de usuarios suscritos. De acuerdo a la población, a la población que nos determina el DAN, eso corresponde a un poco más de 20.000
habitantes. Digamos que en esa transición que traíamos de la anterior empresa hacia la empresa de servicios públicos, EPA, se venía haciendo un muestreo día por medio de esas muestras, ¿cierto? Digamos que ahora en esta transición tomamos la determinación, como lo dijo Rafael, de aumentar esa periodicidad en la toma de muestras. Entonces lo vamos a hacer diario, no como veníamos haciendo lo que era día por medio. Eso de acuerdo a la población. Nosotros teníamos datos antes de hasta 20.000 habitantes, que era lo que teníamos registrado, entonces por eso lo hacíamos día por medio. Ahora nos damos cuenta que son más de 20.000, entonces vamos a implementar ese nuevo tipo de muestreo, esa frecuencia, esa periodicidad, para hacerlo diario en ese ¿En qué momento se dieron cuenta de eso, de que somos mucho más de 20.000? Pues esa transición nos permitió identificar pues como esos problemas. Investigando pues a raíz de lo que pasó también en el Consejo Municipal en los días anteriores, verificamos pues que tuvimos ahí una pequeña diferencia, entonces corregimos esa falencia. Que está marcada dentro de la resolución 2115-2007, donde dice que de 21.001 hasta 100.000 habitantes las muestras serán así. Para algunas fisicoquímicas será entonces diaria, 8 muestras. Para algunas fisicoquímicas será, por ejemplo, quincenal, 2 muestras. Y para el caso de carbono total, carbono orgánico total y fluoruros será 2 veces en el año. En el año, es lo que está diferenciándose ahí, pero una cosa que debe aclararse. Claro. El hecho de aumentar el número de muestras no está queriendo decir que nosotros estamos dispensando en este momento agua de mala calidad. No, bajo los controles que tenemos en este momento, el agua es un agua idónea, el agua es apta para consumo humano, porque reitero, y esto hay que reiterarlo muchas veces, porque la autoridad sanitaria del orden departamental y porque a nivel nacional la superintendencia y en ese cruce de información dicen que el agua nuestra es potable y es apta para el consumo humano. Y hay que reiterar ahí, es que si en ese cruce de información dan valores completamente desfasados o están por encima de 5, el requerimiento le llega a la empresa, y acá no ha llegado en los años que llevaba la anterior empresa prestadora, y ahora nosotros que tenemos desde el mes de julio del año 2015 no hemos tenido ningún reparo, ningún requerimiento de los entes que hacen inspección, control y vigilancia a la prestación de los servicios públicos de agua, alcantarillado en este caso. ¿Podríamos afirmar entonces que la empresa de servicios públicos que venía administrando el acueducto del alcantarillado, es que evidentemente son más de 20.000 personas en el municipio, no venía cumpliendo con la resolución, estaban haciendo día por medio los muestreos y no estaban pensando en lo que la resolución establecía para estos municipios en los que hay más de 20.000 sí, hablar de pobladores? Esto es una situación pues ya complicada, ya es una empresa que no es extinta porque esa empresa presta servicios en muchos municipios, varios municipios, no muchos, pero sí en varios municipios de Antioquia, incluso cerquita de acá, Jardín, Ciudad Bolívar presta, Tarso también lo presta. No es extinta, pero ya la labor de ella cumplida, y nosotros la información obviamente es una información que hay que repasarla, hay que mirarla, hay que analizarla, y estamos en esa transición que da pie precisamente ahora con la llegada mía acá, es afilar y afinar todos los procesos de control a lo que se venía haciendo regular o mal para ver planes de mejoramiento. Es que todo implica un plan de mejoramiento y en eso estamos, y el primer plan de mejoramiento es precisamente el que adoptamos desde hoy en la reunión de la alta dirección coordinada por el señor gerente, para que efectivamente hagamos lo que dice la resolución. Es que el cumplimiento simplemente de una resolución, cumplámosla para garantizar aún más, con más certeza, que efectivamente el agua nuestra sí es completamente potable y que no hay necesidad de hervirla. A la luz de la norma, pues, eso es para garantizarlo, para ratificarlo, que a la luz de la norma el agua es apta para consumo humano. Pero es posible que sea apta así no esté a la luz de la norma, ingeniero. Sí, claro, incluso ahora, como decía el Rafael, ¿se pueden presentar días en los que sí es potable, días en los que no, o eso no hay lugar a eso? No es que no sea potable o que sea potable, sino que alguna de esas muestras puede no estar dentro del rango permitido por la ley, pero lo que nos determina
que el agua es apta para el consumo humano, son todas las muestras en el mes. No podemos extrapolar la información con una muestra que nos dé mala en el mes, es decir, que el agua no es potable, porque pues es una muestra puntual, por eso se toman unas muestras a lo largo del mes, para que sea una información nutrida, estadísticamente nutrida de información que nos garantice esa potabilidad. Bueno, y entonces en este componente de los fisicoquímicos, ¿estamos bien en Andes? ¿Cada cuánto, cuál es la periodicidad mejor de esos muestreos, ingeniero, y qué tan bien estamos en la localidad? En el tema de fisicoquímicos estamos perfecto. La periodicidad, como te decía, es día por medio. Los resultados nos han arrojado pues este año perfecto, por debajo de la norma incluso. Algunos valores pues no los detecta el método, es decir, no la cantidad mínima que detecta el método no lo arroja. Entonces estamos perfecto pues en ese tema. Y en el tema de los microbiológicos, ¿se hace evaluación también en el municipio claro. Con la periodicidad que se requiere o cómo es? Sí, claro, eso es importante también, Fran, hacer un énfasis. Los muestreos microbiológicos también se hacen, incluso lo que hablábamos de la población. Como veníamos haciéndolo, había que hacerlo semanalmente 4 muestras microbiológicas. Nosotros estamos haciendo más de esas muestras microbiológicas. Es decir, cada que hacíamos una muestra físico-química, hacíamos una muestra microbiológica. Entonces nos daban la misma cantidad de muestras físico-químicas como microbiológicas. Entonces estábamos más allá de lo que nos permitía, lo que nos exigía la norma. Estamos haciendo 50% más de lo que nos exigía la norma. En este año el único mes que tuvimos por ahí un inconveniente fue en una muestra en el mes de marzo. De hecho, eso fue lo que nos permitió que el índice nos diera diferente a 0. Los otros meses nos ha dado 0 el índice. Aclarémosle a la comunidad eso de lo microbiológico, ¿qué parámetros se contemplan ahí? Porque seguramente no los de mayor valor, 25%, ¿sí? De 100 puntos, 25 por ejemplo para Escherichia coli. Ajá. Y 15% ¿sí? para coliformes, que es gravísimo. Una muestra con coliformes o Escherichia coli le quita pues, la posibilidad. Expliquémosle eso a la comunidad de ingenieros, ¿qué es eso de Escherichia coli, de coliformes totales y demás, que son profundamente dañinos y que hay personas, como el concejal del municipio de Andes dice que seguramente hay presencia, pues porque es muy poca los controles que se hacen en ese sentido y que ahora pues usted nos menciona que efectivamente se hacen. Expliquémosle a la comunidad qué es eso de los coliformes y demás. Los coliformes fecales totales y la E. coli son microorganismos gram negativos que digamos que demuestran una contaminación de origen fecal. Entonces es importante tenerlo pues como dentro de los parámetros para garantizar el agua potable, pero que con un tratamiento del agua en las plantas se eliminan, es decir, con una buena filtración, con una buena sedimentación y sobre todo con una buena cloración, que es la desinfección, nos elimina estos microorganismos. Entonces, como te decía, esos son los parámetros que exige la norma que se hagan cuando hay presencia de estos microorganismos, que son los cuales nosotros hacemos en nuestro proceso de potabilización. Este asunto de la bioalarma también que se habló tanto ahí, tenemos bioalarma en el municipio, que nos puede también precisamente explicar qué es una bioalarma, porque esa en muy buena medida también determina la calidad del agua, genera unas alarmas en caso de la muerte de los peces que están ahí. ¿Tenemos ese elemento acá en la localidad? Bueno, en el momento no contamos con la bioalarma, debido a que las bioalarmas son son muy sensibles. Lo que se ha implementado en los sistemas de tratamiento son peces, y esos peces deben ser nativos de las fuentes en las cuales se capta el agua. ¿Qué pasa? Que estos peces son muy sensibles a estar en cautiverio. Entonces, cuando los tenemos como encerrados, el estrés de ellos aumenta. Entonces, digamos que mueren muy rápidamente de acuerdo a ese estrés. Entonces puede llegar una carga alta de turbidez, el agua llega muy sucia, entonces pueden morir. O incluso con el agua limpia, mueren. Entonces digamos que hemos tenido pues como en el histórico
hemos venido como lo que yo he indagado con los muchachos, sí ha tenido varios problemas en la implementación de eso. Estamos pues obviamente pues en la búsqueda pues, de una bioalarma óptima y que nos responda pues a eso de lo que tú dices, que si hay un foco de contaminación y que hay una muerte, pues con total certeza nos determine que ese es, que hay una fuente de contaminación, pero que no nos deje esa incertidumbre de que puede ser la contaminación o puede ser el mismo estrés al que está expuesto el pez. Entonces estamos pues como en esa búsqueda de buscar la bioalarma óptima. Perfecto. Rafael, en ese proceso de transición, ahora tenemos la posibilidad de abrirnos y descubrir que son muchos más habitantes y que nos vamos al menos que la empresa de servicios públicos se va a tomar la tarea de realizar unas muestras mucho más frecuentes, también se han venido haciendo seguramente adecuaciones, que si bien la empresa que sale, pues no habían elementos en mal estado, o la empresa de servicios públicos ha entrado a intervenirlos, a mejorar muchísimo más ese sistema, uno. Y dos, es totalmente idóneo el personal que se encarga de hacer estos muestreos y demás desde la empresa de servicios públicos. En lo primero, dentro del plan de acción, que de pronto no le alcanzó el tiempo al gerente en el programa pasado, es que efectivamente hay unas intervenciones bien importantes, especialmente en lo que tiene que ver con el cambio de los floculadores en la parte de la palmera, en la planta de potabilización de la palmera. Eso se está haciendo, eso ya está próximo a ser contratado, porque eso va a permitir garantizar una mejor calidad del agua. Está buena el agua, pero podemos mejorar mucho más en ese proceso allá. Y lo otro es una impermeabilización de la planta de María Auxiliadora de los tanques que también coincidencialmente en el programa pasado, ese mismo día que el gerente lo hizo, se tuvo la oportunidad de hablar ya con unos proveedores de Medellín para que vinieran a hacer un estudio acá para impermeabilizar esos tanques. Y esos tanques permite garantizar también que esos tanques, al ser impermeabilizados, no tengan suciedades en las paredes, no se corroya pues la parte del cemento y en la queja que hay de alguna parte de la comunidad de Juan Pablo II, para de una vez decirles que no era, eso en un programa de pronto más adelante lo diríamos, que no era el agua o no era la filtración desde la planta de tratamiento de agua potable de María Auxiliadora que está ocasionando problemas allá. Eso hay que mirarlo y eso habrá las respuestas a la comunidad en su momento. Pero entonces se están haciendo ese tipo de intervenciones que yo creo que es importante que se tenga en cuenta, por lo menos se va a hacer y ya estamos avanzando en eso. Y respecto al tema del personal, a propósito de las muestras y demás, ¿es totalmente idóneo? ¿Se está capacitando constantemente? Hay un plan institucional de capacitación que lo manda la norma a nivel nacional y que nosotros lo tenemos que implementar y lo estamos implementando. Entonces hay capacitaciones a nivel del SENA. El SENA permanentemente está ofreciendo capacitación. Estos muchachos tienen por lo menos de certificación del SENA, precisamente para el manejo de todo lo que tiene que ver con el procedimiento de potabilización, que es un procedimiento que, entre otras cosas, como proceso misional que es el acueducto, también me toca hacerle a ese procedimiento de potabilización una auditoría que está programada, porque también hay un programa anual de auditoría interna y está dentro del mes próximo hacer la auditoría de ese procedimiento para garantizar qué se está haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo mejorar con ese plan de mejoramiento que lo decíamos ahora. Bueno, para ir cerrando este espacio, ante ese velo de duda que queda con la empresa Acuambiente, que es la que realiza precisamente los estudios, ¿no se ha pensado de pronto en buscar un nuevo laboratorio, en cambiarlo, o va a seguir la empresa de servicios públicos garantizando o buscando los servicios mejor de Acuambiente? Un contundente no, porque es que es una empresa idónea. Aquí el manto de duda que se teje sobre Acuambiente no puede ser, porque es una empresa idónea y nosotros como empresa de servicios públicos creemos y hay buena fe en que la presentación de todos los documentos para poder contratarlos son documentos que efectivamente son idóneos. Entonces, por lo menos este año no creo, porque entre otras cosas hay un contrato ya establecido y no podemos hacer una cosa diferente. Fran, yo no quiero que se quede un episodio que fue inclusive temerario presentado por el médico honorable concejal, amigo nuestro, y esperemos que esa amistad perdure, porque hemos sido amigos y es amigo de la empresa, como él lo dijo también en el consejo, somos amigos de él, pero que esto que vamos a decir acá, ojalá
no trascienda y que seamos siguiendo amigos. El hecho de presentar un vaso con un parásito llamado tenia a la vista de todas las cámaras y también por la intervención que se hizo a través de radio, me parece temerario. Temerario porque creó la duda en la comunidad de Andes que las tenias tienen una transmisión por el agua, y eso es completamente falso. Yo, que soy médico veterinario y me tocó, frente a la duda que me suscitó el tema, me tocó irme a buscar mi estudio en parasitología 1 y 2 y epidemiología precisamente del parásito, para constatar que la tenia no tiene un ciclo epidemiológico absolutamente distinto y necesita un hospedero intermediario, que es el cerdo o el bovino. Para la taenia o tenia solium es el cerdo, para la taenia o tenia saginata es el bovino, y que se requiere precisamente ese hospedero intermediario para que, una vez consumido por el humano, por mala cocción de esa carne, efectivamente el humano se trague esas proglótides, se llama, o un sistema pues uterino de la tenia, y entonces desarrolle la parte adulta, doña María o la señora que se haya, cualquier persona que se haya infectado. Ojo, entonces, en estudios que han hecho en Nariño, en estudios que han hecho en Antioquia, en estudios que han hecho en todo el país, el parásito es un parásito cosmopolita, está en todo el mundo, pero está preferentemente en aquellos sitios en los cuales hay condiciones sanitarias inadecuadas que tienen que ver, por ejemplo, con mala disposición de la excreta, porque una persona contaminada hace su excreta al aire libre, en un prado o en la tierra, como muchas partes de las personas que habitan en algunas zonas rurales, incluso de nuestro municipio, y de allí ese pasto o esa tierra removida por de pronto cerdos que están deambulando por ahí, se infecta esa carne. Y hay una cuestión que hay que tener mucho cuidado, y él como médico lo sabe. Ojo, la inspección sanitaria es necesaria en los frigoríficos, o en este caso nuestro beneficiario de carne. Si hay una médica veterinaria que hace inspección de carne, y lo primero que está mirando es, especialmente en los cerdos, lo que llamamos vulgarmente granalla. La granalla es el estado larval de la tenia. Y repito, si una persona compra la carne de cerdo, compra su carnita, va y no la cose bien, por lo menos a 65 grados centígrados, entonces viene el problema de la evolución de la tenia adulta. Explotaciones, factores de riesgo, explotaciones inadecuadas de cerdos, ya dijimos, ahora están en estabulación, pero si todavía hay cerdos como hay cerdos, ese es el problema. Ojo, sacrificio clandestino de cerdos, grave problema, los hay en Andes, en Tapartó, en Santa Rita, Santa Inés, en San Bartolo, en varias partes hay sacrificio clandestino de cerdos, y eso no garantiza una calidad idónea de nuestras carnes acá, que puede, no estoy diciendo que se da, puede ocasionar, porque eso había que hacer un estudio. Entonces hagamos un estudio de prevalencia de tenias y cisticercosis en el municipio de Andes para mirar esa parte que tiene que ver con la presencia de tenia en el ser humano. Y yo creo pues que hay que hacer educación, pero inclusive hay gente que decía, pero el doctor, ¿por qué está diciendo que eso es por el agua si es porque yo como carne? Ya algunas personas saben que efectivamente la transmisión es a través de un huésped intermediario y no a través del agua. Pongamos un ejemplo hipotético. Los indígenas entonces de La Piedra tienen todos tenia, entonces viajan por el río esos huevos y entonces llegan a la planta de tratamiento, y entonces primer filtro que es el que hará la potabilización, hombre, lo hace a través de la filtración, inclusive la misma coagulación y del proceso de desinfección. No será capaz un huevo de tenia de pasar para que entonces llegue a tomarse, pues que no sería lo idóneo, no tanto lo idóneo, sino que no sería el medio adecuado de transmisión de esa tenia para poderse desarrollar en el cuerpo de cualquier ciudadano, de cualquier persona. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado cuando
nosotros, y más, que él hablaba de responsabilidad como concejal, nosotros tenemos la responsabilidad como empresa y también tenemos responsabilidad de decirle a la comunidad que el agua nuestra no está contaminada con teniasis, con tenias, con huevos de tenia, y que es otra cuestión completamente distinta. Fue desafortunada mostrar un vaso de té con una tenia porque no era el espacio adecuado, porque esa no es el mecanismo de contaminación. Repito, otro de los factores de riesgo es, por ejemplo, no me lavo bien las manos. No me lavo bien las manos después de haber ido al baño a hacer la deposición. Entonces puede incluso yo mismo ingestarme de una autoingestación que llaman de tenia y desarrollarla también en mi organismo. Entonces yo creo que en eso hay que tener claridad. Finalmente, ingeniero, ¿se puede o no se puede consumir el agua del municipio de Andes o es mejor hervirla para consumirla? No, se puede consumir directamente de la llave. Incluso es peor hervirla. ¿Por qué? Por el tema de la desinfección. Al hervirla, el cloro se libera. Entonces, la desinfección, el cloro que debe tener el agua para garantizar esa desinfección, se elimina. Entonces, deja de ser potable el agua. Perfecto. Ahí está entonces la posición de la empresa de servicios públicos de Andes respecto a este tema de la calidad del agua, y tuvimos la posibilidad de ponernos al día aquí en el canal comunitario de Los Andinos. Rafael, muchas gracias por haber estado en este espacio. A ustedes, Fran, y a toda la comunidad de Andes por oírnos, y ya saben que está la empresa presta pues a atender siempre sus peticiones, sus requerimientos, sus solicitudes, porque esa es la labor de nuestra empresa y nos compete. A usted, Julián, muchas gracias también. No, Fran, a usted muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de abrirnos a la comunidad y expresarle pues nuestra labor que pues aquí les hemos contado. Así es, entonces llegamos al final de este espacio al día en la televisión comunitaria de Los Andinos. Los invitamos para que estén muy pendientes de nuestra programación. Feliz noche. 3, 2... Al día.